Bueno, el señor que nos acompaña es economista, es concejal, si me olvido de alguna vez No. y es historiador. Uno de los mejores del país. Es historiador. Gracias. Y me parece que lo hemos traído hoy para que hable en esta última función, en la de historiador. Tito Domina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Buen bien. Día. ¿Cómo anda, Tito querido? Buen día. Bueno, un gusto. Hoy escuchaba, vos sabés, Tito, que la ola de frío que hay por aquellos lares estaría también en Belén, en Jerusalén. Claro. ¿Y cómo hizo en un pesebre desnudito el niño Dios para estar ahí? ¿Cuál es la historia? No la parte de religión, sino la historia del nacimiento de Jesús. Qué bueno, doctor, porque lo puso en el contexto ideal, porque el relato bíblico lo ubica al nacimiento de Jesús en el mes de diciembre, sobre todo el Evangelio de Lucas. Y él relata, Lucas, el evangelista, ese contexto del pesebre, de los pastores que estaban vigilando los rebaños a cielo abierto y que acudieron al nacimiento del niño. Sin embargo, ese escenario es improbable en la antigua Palestina, porque es hemisferio norte, es un clima muy duro y los rebaños desde el mes de octubre ya están a resguardo, en establos o lugares cerrados, de modo que ahí ya pone en una controversia la probable fecha. Otros autores dicen que fue en primavera, la primavera boreal, siempre hablando del hemisferio norte, pues nosotros, los del sur, con la Navidad, poco que ver, porque se desarrolló todo en otro clima. De todas maneras, esto nos da pie para preguntarnos entonces por qué celebramos el natalicio de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre. ¿A dónde está esa fecha? Siempre en clave histórica, como propone el doctor Sábago. O sea, la Biblia, los textos bíblicos son muy respetables, pero son más bien textos religiosos, con fines catequísticos. Una tendencia son palabras doctrinarias, santas, pero no son palabras santas desde el punto de vista histórico, aunque parezca una contradicción. O sea, históricamente hay muchas lagunas y muchas cosas que hay que tomarlas con pinzas. Bueno, la cuestión es que en los textos bíblicos, sobre todo el Nuevo Testamento, recordemos el Nuevo Testamento es la parte de la Sagrada Escritura que se ocupa de Jesucristo, del tiempo terrenal de Jesucristo y la palabra de Jesucristo. Hay 4 autores, por llamarlo de alguna manera: Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Son los evangelios canónicos, o sea, los reconocidos por la Iglesia, por ahí lo van a encontrar como sinópticos, por contraposición a los evangelios apócrifos, que son aquellos relatos que la Iglesia no acepta como oficiales. Bueno, de estos 4 evangelios, ninguno cita el 25 de diciembre. Ninguno dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre en Belén. Son todos indicios, y los mayores indicios están en el Evangelio de Lucas y de Mateo. El de Lucas hace referencia a esto que hablamos al principio, del asunto de los pastores, y dijimos, difícil porque en invierno esto no ocurre. Lucas también lo planta al nacimiento en Belén, pero hay muchas interpretaciones que dicen no necesariamente, o sea, no está totalmente, digamos, demostrado que haya sido en Belén. Lucas es el que cuenta, y Mateo también de alguna manera, que vinieron a Belén la familia de Jesucristo, su mamá María embarazada, José su padre carpintero, que allí los sorprende el parto. ¿A qué fueron a Belén? Fueron a Belén porque el emperador, César Augusto, Judea era una provincia romana, había dispuesto un censo, muy común, porque los emperadores mandaban a contar las personas y sobre todo a ver la capacidad contributiva para exprimirlos con gabelas, porque los mataban, ¿no?, con impuestos. Nada. No ha cambiado nada. No se ha inventado nada. Entonces, Jesús, en el vientre de su madre, acude a Belén para cumplir con este trámite, el asunto del censo. Allí lo sorprende el parto, aparentemente no había lugar en el mesón, que es el lugar de los viajeros, y el parto tiene lugar en una gruta, un establo. Por eso allí aparecen los pastores, las ovejas, pero no está la evidencia, digamos, documental, el antecedente histórico. Lo que sí, después, con el transcurso de los siglos, en ese lugar donde supuestamente nació Jesús, se levantó una basílica, la Basílica de la Natividad. Yo estuve allí, porque estuve recorriendo el camino de Jesús desde Nazaret, en Galilea, donde él era originario, a Belén. A ver si la cámara lo toma.
Ahí está, ahí vamos a ver. Eso, ahí está. Eso que están viendo es el lugar indicado de ese modo, es una estrella de plata en el suelo, muy sencilla, que está indicando el posible lugar de nacimiento de Jesucristo. Eso está en Belén, en la Basílica de la Natividad, que está custodiada o administrada por sacerdotes católicos de la Iglesia Ortodoxa griega y de la Iglesia armenia. Este es el exterior de la basílica. A ver, vamos a verlo ahí a la parte de afuera. Ven que es una construcción muy sencilla, de vieja data, esto es del siglo IV, de la era cristiana. Ajá. Entonces, para no abrumarlos, no hay en los textos bíblicos cita específica de que el 25 de diciembre haya sido la fecha. Entonces ustedes dicen, bueno, vuelta a lo mismo, entonces ¿por qué la festejamos el 25 de diciembre? Ténganme paciencia. El cristianismo arranca como una religión o un culto ilegal para los romanos, porque los romanos reprimen a este culto, siembran el mundo antiguo de mártires. Estoy hablando ya después de la muerte de Jesucristo, ¿no? Cuando sus seguidores, sus apóstoles empiezan a predicar esta fe religiosa en el mundo antiguo, en todo lo que era el Imperio Romano, en las costas del Mediterráneo, bueno. Tal es así que Nerón los agarraba y se los tiraba a los leones en el circo romano. Eso ya es historia pura, ¿no? Ya es historia pura del cristianismo. ¿Y el 25? ¿Y el 25 por qué? Los 3 primeros siglos el cristianismo es un culto clandestino. Tal es así que se practicaba en las catacumbas, donde se enterraba a los muertos, y ahí de noche, a la luz de las antorchas, se rezaban las misas. Estoy hablando de los cristianos primitivos, los primeros cristianos. Entonces, doctor, vamos llegando. ¿Cuándo se da este cambio, este vuelco? En el siglo IV, en el año 300 y pico, con un emperador romano que se convierte, o por lo menos legaliza al cristianismo, que se llama Constantino el Grande. Constantino el Grande es un emperador que cambia de idea, influido sobre todo por su madre, Helena, que era muy devota, y legaliza esto que era un culto ilegal y lo convierte en un culto legal. Y ahí el cristianismo hace pum para arriba, porque sus seguidores pueden practicarlo a la luz del día, y ahí viene ya entonces la liturgia se va armando, ahí vienen los concilios. Uno de los primeros concilios ecuménicos es el de Nicea, donde establece una serie de paradigmas que rigen hasta hoy, porque también había controversia teológica. Por ejemplo, Nicea es el que establece que la sustancia de Dios y de Jesucristo es la misma, para terminar con esta historia. En fin, cuestiones teológicas. Vamos a la historia. Constantino lo legaliza. Un papa que se llama Julio I es el que establece como fecha oficial el 25 de diciembre. ¿Y por qué lo hace? Porque él considera, asesorado por San Crisóstomo y otros monjes eruditos de ese tiempo, de que la fecha tiene que ver con una celebración romana muy popular que se llamaba Sol Invictus. Los pueblos antiguos eran muy adoradores del sol, los griegos, los persas, los romanos, y los romanos tenían las Saturnales en esta época del año y una festividad que se llamaba Sol Invictus. Y era muy común en la iglesia primitiva hacer coincidir las festividades religiosas con antiguas fechas paganas con una obvia intención de quedarse, digamos, con la fecha. Entonces, asesorado, sin antecedente histórico, se establece que en el calendario juliano, en la fecha, por Julio César, en la fecha del Sol Invictus cae el 25 de diciembre. Ahí nos clavaron el 25 de diciembre como fecha oficial, que no la cambió más nadie, sino que se confirmó. ¿En Palestina se festeja también hoy? ¿En Palestina? En Palestina, sí, en el mundo cristiano. Por eso porque exactamente, el mundo islámico y el mundo hebreo y el mundo, inclusive los ortodoxos, la iglesia ortodoxa sigue celebrando la Navidad el 6 de enero o el 7 con la Epifanía, que era la antigua costumbre de hacerla coincidir. Pero quiero contarles esto. En el año 525, fíjense por dónde andamos, ¿no? Otro papa dice, hay que arreglar esto de la era cristiana, porque el nacimiento de Cristo, el crecimiento del cristianismo como movimiento secular, volvió la cuenta a cero, y los siglos empezaron a contarse de nuevo. Entonces el Papa dice, arreglemos el calendario de la era cristiana, y lo llama a un experto, un erudito,
que se llama Dionisio el Exiguo. ¿Qué Exiguo. tal? El Exiguo. Parece que era bajito el hombre. Era bajito. era económico. Pero el tipo sabía mucho y es el que recomienda establecer como siglo primero de la era cristiana, en el nuevo conteo, esta fecha, el 25 de diciembre. Y aquí aparece un lío, porque muchos especialistas indican que probablemente esté errado, que ese no haya sido el siglo primero realmente. ¿Por qué? Porque dicen que el nacimiento de Jesús puede haber sido unos años antes de la era cristiana. Fíjense en el lío que los voy a meter. Algunos estudiosos, académicos, opinan que Jesús nació en el año 4 o 5 antes de Cristo. El lío, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, personajes que cita la Biblia no corresponden al siglo primero de la era cristiana. Por ejemplo, Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey de Judea cuando supuestamente nace Jesús. Manda a matar. He aquí. ¿No el que lo manda a matar? Ahora, si me das un segundo, después te cuento eso. ¿Quién lo manda a matar? Así lo redondeamos. Herodes era el rey de Judea cuando nace Jesucristo. Pero en realidad Herodes, y esto está comprobado históricamente, muere 4 años antes, muere en el año 750 de la era romana. Entonces hay un desfasaje, una laguna. Tremendo. El censo que decíamos que ordena César Augusto, el emperador, es 6 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, ahí hay un problema de desfasaje de fecha. La muerte de los inocentes, que lo mencionó recién el padre Soteras, Herodes, cuando nace, tiene noticias de que habría nacido el rey de los judíos, como no quería sombra, no quería competencia, manda a liquidar a todos los varones menores de 2 años. Y hay una gran masacre de niños, que eso no está comprobado históricamente. Todavía se están buscando vestigios arqueológicos que lo comprueben. Pero se recuerda, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que festejamos con broma, recuerda esta matanza ordenada por Herodes. Y ahora, su pregunta, si quiere, doctor Sabaj, ¿por qué? ¿Quién lo manda a matar? ¿Quién lo manda a matar? Jesucristo dedica sus últimos años, los últimos 3 años de su vida, a su tarea de prédica. Recorre su Galilea, lleva la palabra de Dios, anuncia la buena nueva, hace milagros, todo eso está en el relato bíblico, no hay otra fuente, no pero en tiempo si quieren buscar fuentes históricas, digamos que cuenten estos acontecimientos, porque no hay, son los relatos de la Biblia. Bueno, con los 12 apóstoles que los reclutó entre los pobladores pobres de esa zona, y bueno, había otros predicadores, era un tiempo místico, doctor. ¿Usted que es doctor? ¿Sabe por qué había tantos sanadores? Porque no había doctores como usted. Sobre todo el pueblo rural, que era pobre, que vivía en la peor marginalidad, cuando tenía un problema grave con un ser querido, acudía a uno de estos sanadores. Y Jesucristo podría haberse confundido con uno más. Voy a su pregunta para no consumirle más tiempo. ¿Qué error, entre comillas, comete Jesucristo? Salir de Galilea y meterse en Jerusalén. Jerusalén era la metrópoli. Ahí no solo que, digamos, era la sucursal del poder romano, donde estaba Poncio Pilato, sino que ahí reinaba el Sanedrín, la burocracia religiosa que controlaba toda la cuestión de la fe judía y que lo veía como un blasfemo, como un hereje. Entonces, doctor, ¿quién lo manda a matar? El brazo ejecutor son los romanos, pero en realidad quienes combaten a Jesucristo y logran finalmente la crucifixión es la burocracia religiosa de Jerusalén, preocupada por la popularidad que de a poco iba ganando Jesucristo. Así que bueno, vamos por el año 2013 de ese nacimiento. Apasionante la historia, ¿no? Como hermoso, sujeto histórico, doctor. Sí, como sí, sujeto no, histórico. Dejamos a salvo a la los fe, creyentes, las cuestiones de fe. Esto es lo que la historia registra como paso de este ser increíble por este mundo. Tito, querido, que tengas una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad. Saludamos, brindis, Señor, por la paz. Por la paz, exactamente, por la paz. Gracias, Tito, muy amable.